está en Ucrania, ha Claro. estado durante los últimos días, ha recogido testimonio, hemos visto a lo largo de la programación de Canal 26 muchos de sus trabajos y nos pareció pertinente conversar con él, ¿no? A propósito de sus evaluaciones, su mirada en el territorio, y si te parece vamos a compartir la primera parte de nuestra charla con él. Sí, claro que sí. Dale. Vamos. Bien, saludamos a Brian Mayer, nuestro compañero que está allí en Ucrania, que ha estado todos estos días en Ucrania contándonos las novedades y, por supuesto, con notas interesantísimas. ¿Cómo estás, Brian? ¿Qué tal, Hola, Sebastián? Brian. Gustavo, para todo el equipo, buenas noches. Bueno, contanos las primeras sensaciones que te van quedando de estos días en el medio de la guerra. Bueno, me parece que lo más importante a destacar a un año de comenzada la invasión militar rusa dentro de Ucrania y también con la experiencia que habíamos tenido en la primera oportunidad de recorriendo más que nada lo que tiene que ver con la región del Lviv, en la frontera con Polonia, en aquel caso con la mirada puesta en un carácter humanitario y el rol de la población civil, ahora con la experiencia de haber podido compartir la mayoría de los días en primera línea con los soldados, ya sea voluntarios o incluso aquellos que fueron convocados, es la actitud justamente, no solamente en este caso del pueblo ucraniano en general, en los términos civiles, sino también justamente de aquellos que tienen un rol activo como militares, insisto, ya sea los que se ofrecen de manera voluntaria siendo o no ucranianos y aquellos que son convocados por las Fuerzas Armadas. Recordemos que rige la ley marcial y a un hombre entre 18 y 40 años, en cualquier momento, en cualquier lugar y sin ningún tipo de explicación, se lo puede convocar para formar parte de las filas. Bueno, todos tienen un gran grado de convencimiento de lo que están haciendo y me parece que eso tiene que ver con la cohesión que hay entre el discurso que lleva adelante el presidente ucraniano Zelensky junto a su cúpula militar con lo que finalmente terminan haciendo y terminan reclamando a sus aliados políticos en el extranjero, lo cual logra esa motivación y esa, entre comillas, confianza en sus líderes por parte del pueblo ucraniano. Incluso algo que a mí me llamó mucho la atención es que Zelensky, que en algún momento tuvo alguna popularidad un tanto dudosa en la mayoría de la población, hoy no encontré ningún ucraniano que hable mal de él, sí que me reconozcan que no lo han votado en las últimas elecciones, que una vez que la guerra finalice seguramente tendrán muchas cosas para cuestionarle o para poner sobre la mesa, pero que hoy en día todos están detrás de su figura como primer mandatario y de lo que él decida. Eso me parece importantísimo, digo, también contrastándolo a veces con la mirada que uno tiene de la política nacional de nuestros países en Latinoamérica. Poco se ha hablado de los apoyos que ha recibido Rusia durante también este tiempo, que prácticamente el año pasado fueron nulos, pero que este año empieza ahora a vislumbrar su panorama diferente. Me refiero, por ejemplo, esta semana lo va a visitar a Putin en Moscú, nada más ni nada menos que el hombre que ahora ha ratificado todos los pergaminos, es uno de los más poderosos de la Tierra, estábamos hablando del presidente chino Xi Jinping, y que durante esta semana que pasó ya ha mostrado también que hay una alianza estratégica entre China, Rusia e Irán. Estas maniobras conjuntas de Rusia, de alguna manera, perfora esa capa que tenía Ucrania en cuanto a, bueno, nos está ayudando Occidente, la guerra la podemos ganar. ¿Hay alguna posibilidad de que esto impacte en el ánimo de la tropa y también ¿por qué no?, de la política ucraniana? Por un lado, la tropa ucraniana y los vecinos están totalmente convencidos de que ellos van a triunfar y de que la única manera de que esta guerra finalice es que Ucrania recupere el 100% de su territorio, incluida Crimea, que fue perdida en el 2014. Una de las preguntas que hicimos en varias oportunidades a los vecinos y también al vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno nacional ucraniano que nos recibió y realmente respondió a todas las preguntas que les hicimos y no hubo ningún tipo de problemas en ese sentido, fue justamente si Ucrania reconoce que esto es una guerra entre Estados Unidos y el resto de Occidente frente a Rusia o directamente frente a China, y si esto representaba la búsqueda de un posicionamiento de una cuestión ideológica, como por ejemplo en la Guerra Fría, cuando buscábamos resolver si el mundo se inclinaba hacia el comunismo o hacia el capitalismo, o si ya con eso avanzado, con eso entre comillas resuelto, lo que se busca ahora es una hegemonía del Estado que regule nuevamente al mundo, como lo viene haciendo Estados Unidos y como busca hacerlo de cierta manera China. Bueno, la respuesta en este sentido, tanto del mundo político como de los ciudadanos, es la misma. La guerra empieza con Ucrania y en base a cómo esto evolucione, si eventualmente es con una escalada a favor de Rusia, estos irán por el resto de los estados del resto del planeta.